Vale. Eh, Hola, muy buenas a todos. Gracias por acompañarnos en un programa más. Estamos, como siempre, con el gran Man Holo. Gran, yo mismo, Manolo. Hola, buenas. Hola, Majo. Eso es. Y vamos a hablar de un manga. Esto empezó siendo un manga que se llama Berserk. Evidentemente ya todos los que nos sigáis, vamos, nosotros solo hablamos del rollo veres y payos, así que evidentemente reconoceréis la referencia Berserk, o sea, ya la obra, pues a Man ya le escamó, ¿no? Y yo es una obra manga que tiene por lo menos 10 años, ¿vale? Y no la seguí en su momento porque me pareció, pues yo en aquel momento cuando esto salió yo no estaba en lo de los veres ni los payos ni nada, y me pareció que un japonés contando una historia europea pues no me interesaba, ¿no? Pero bueno, gracias a Man, insisto, y ahora la he descubierto, he visto, pues si uno quiere acceder hasta ahora, puede acceder a los cómics, que ya digo que es una obra larga, o puede acceder a unas películas, bueno, luego se pasó a serie de dibujos animados, que es lo que pasa con los mangas en Japón que tienen éxito. El manga es el cómic de Japón, los japoneses llaman a su cómic manga, ¿vale? Igual que el cómic de superhéroes se llama cómic mainstream, o el cómic europeo es cómic europeo, por ejemplo, Tintín o Asterix o muchas otras obras. Entonces, esto tuvo éxito como manga, pasó a serie de dibujos animados y ahora, recientemente, el año pasado, se han hecho 3 películas de manga con una animación ya superior y tal, que son 3 películas recopilatorias. Se quedan cortas porque es una obra muy larga, pero bueno, Es vamos a una era. basarnos. Dime, Man. El cómic se basa en eras. Está la era de la convicción, la era dorada, la era de la fantasía, de los sueños. Y las películas se basan en una era que es, digamos, el pasado, que no es todo el pasado, sino que falta todavía. Pero es una etapa donde empieza, digamos, un punto medio de la saga. Está bien, recordamos como siempre, esto es lógico, hay gente que igual lo ve por primera vez. Man y yo nos dedicamos a coger pedazos de cultura, digamos, de la cultura moderna, de la lectura moderna, y sacar de esas obras, pueden ser de ficción, casi todas ficción, y cómics, que es lo que nos gusta, encontrar puntos de relación con la historia verdadera de Alexandre Eleazar y sus estudios, ¿vale? Lo O hacemos con... dándole un tinte esotérico o intentando ver una intención detrás de la obra y ver algún puntito de información que nos pueda valer para encontrar algunas pistas, para encontrar, no la verdad, porque la verdad a veces es difícil encontrar, pero sí apartar la mentira para en el hueco de ella encontrar algo de verdad. Una Exactamente, cosa que ¿ves? me gustaría, una Dime, cosa me dime. gustaría hablar de Berserk, que esto no es para gente sensible. Ya, sí. La obra de Kentaro Miura, Berserk, es un cómic un poco subido de tono, violencia, gore, o sea que esto debería tomarse con precaución, Sí. ¿vale? Digamos que no es una Sencillamente obra porque para niños pequeños. no, no. Los japoneses tienen una idea un poco, a nuestro entender, desestabilizada de lo que es la moral y Kentaro Miura hace mucha gala de ello, ¿vale? Sí, para empezar Y está hablando de guerras, con lo cual hay violencia explícita, sí, sí. bueno, hay sexo, es un poco una obra... Eso, hay violaciones, es una obra un poco dura, dura. Sí, sí, es guerra total, con lo cual pasan cosas pues, que pasan en las guerras, ¿no? Y si no, que nadie vaya a leerlo o ponérselo a sus sobrinos porque, No, no, no. porque no, Bueno, es si tus mejor que sobrinos tienen todavía no. 18 o 17 a lo mejor, pero si no, no. Vale, eso es otra cosa, pero que tengamos Es una cuidado obra con eso. para adultos, digamos, ¿vale? Bueno, sin el Decir digamos, que ¿no? el dibujante que es muy perfeccionista, es un dibujante muy, muy detallista. A mí me encanta, a mí como dibujante me encanta, es un dibujo muy limpio, muy explícito. Y bueno, en todo momento se nota en las mismas miradas de los personajes lo que o sea, es apasionante. El manga es un mundo por descubrir que Sí, aquí en Europa pues nos ha llegado tarde, pero es apasionante. sí, sí. También es muy, muy chulo. Vale, arrancamos. Pues mira, lo primero que podríamos hablar, empezar por el autor. El autor es un japonés, evidentemente, que hace esta obra, insisto, que está absolutamente ambientada en un entorno medieval europeo, ¿vale? Por la estética y por todo, en general, castillos, caballos, armaduras y espadas, arcos y ballestas, es un medievo europeo. No hay katanas, no hay... Entonces, eso para empezar. Ya En, es curioso en siendo inicio japonés. sí, ¿El qué? en inicio sí, en inicio sí.
Sí, bueno, Luego, luego... con el tiempo, la obra irá, o sea, irá incrementando un poquito más de fantasía, el mundo etérico se hace realidad, Sí, entonces ya tenemos una mezcla un poquito más avanzada. Pero sí, sí, sí. eso es. Es europeo, son guerras europeas. Eso es. Entonces, bueno, Es pues muy ya curioso que un mangaka escriba sobre eso, porque eso ya es chocante, eso es. Japón ha tenido sus épocas Edo y la época Meiji, ha tenido épocas muy impactantes, de las cuales se puede hablar y mucho, y en cambio este mangaka se le nota un gusto por la historia europea, ¿no? Pero es que encima le hemos encontrado pistas que como si entendiéramos que este mangaka, porque mangaka es el que escribe el cómic, el que lo dibuja, como si este mangaka se hubiera leído los Vere, prácticamente. Totalmente. Por lo menos la guerra de Yo Troya. estoy segurísimo. Por lo menos la guerra Yo de estoy Troya. segurísimo que ese hombre ha conseguido los Vere y de alguna manera se los ha conseguido leer sabiendo castellano o de alguna manera. O alguien le ha O sin pasado, o saberlo, alguien le se ha ha pasado la traducido. información. Da igual, ¿sabes? Quiero decir, el caso es que esas informaciones, ahora vamos a sacar que es eso a lo que nos dedicamos, esas conexiones que nos parecen. Pero bueno, empezando desde eso, que te puede chocar con un japonés, porque además tienen grandes obras magna, tienen obras impresionantes y espectaculares sobre su etapa medieval, de samuráis y demás, como por ejemplo Vagabond. Es alucinante. Vagabond, sí, sí, el Es la último historia samurai, famoso del mejor Kenshin. espadachín japonés que ha habido. Y bueno, no me acuerdo cómo se Basado llama, en pero guerras, ellos tienen ahí tienen un subterfugio para sacar petróleo brutal, que lo hacen, ¿no? Que hay muchísimas obras de guerra manga, pero es rara esta que coja un cariz más para que la gente entienda, más a lo Arturo y el rey Arturo y guerras así, más tiros así. exactamente, los castillos japoneses no son de piedra con almenaras y con torres. ¿Sabes? Ahí. No sé, hay que verse RAM si queréis ver un castillo japonés, es otra cosa. Bueno, entonces eso. Y dentro de que además son muy, no sé si usar la palabra, son muy chauvinistas. Quiero decir, ellos el manga lo hicieron para potenciar su cultura. Por eso lo Es que apoyan eso no tanto. es... El manga está muy apoyado estatalmente en Japón, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una cultura, pues es una defensa de su propia cultura, ¿no? Cosa que además Exactamente. ellos tienen atravesada porque perdieron bueno, tienen un rollo con su cultura muy importante, cosa que me parece absolutamente defendible, ¿no? Lógico. Bueno, entonces, centrándonos en el autor, se llama Kentaro Miura. 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 Entonces ya partimos de que aquí en España sabemos muy bien lo que son los Miura, ¿eh? Son unos toros de 300 kilos, unos bichacos importantes, pero vamos, que son el toro, ¿no? El toro es uno de los Todo el símbolos del Miura. Imperio Payo, vamos a decirlo Que eso claramente. podría ser una conexión de que el autor tuviese algún tipo de curiosidad con España y posiblemente hubiese viajado a España. O que incluso sea su nombre artístico, man. Ya lo había pensado, es Se posible que sea llame lo más Kentaro seguro que sea un Komaichi, nombre. pero se haya puesto Kentaro Miura como hacen los actores o mucha gente cuando escribe obras, ¿sabes? Entonces él ya, Por supuesto, puede ser un nombre artístico y el hombre. sin Es olvidarnos que posible, es posible. Japón, que es de donde él es, pues su bandera es blanca con un punto rojo, que es el color del segundo imperio, del primer imperio payo, el blanco y el rojo, del primero, ¿verdad? Creo que es el color del Sería el primer imperio, primero, sí, supongo. el blanco y el rojo. A veces no somos precisos porque hablamos de memoria, Mm. ni somos estudiadores, nos podemos permitir equivocarnos. Sencillamente es la idea, acercar a la gente la idea de que estas cosas suceden por un motivo, ¿no? Exactamente. Seguimos con el autor. Seguimos. Pues bueno, voy a resumir un poco la historia, por lo menos de las películas, lo que pasa. El manga se basa en tres personajes principales, son los tres personajes más importantes. Los tres son guerreros, uno de ellos es un guerrero más vagabundo, que va solo y es muy bruto, muy fuerte. Más el último samurái, sí, el lobo cachorro de su... Eso es, el lobo solitario de toda la vida, el gran guerrero, que va más a su bola y es como muy independiente, y empieza el cómic, de hecho, las películas empiezan con un combate suyo espectacular contra un guerrero armado con armadura, que es increíble. Y bueno, pues eso, porque visualmente pues la obra está muy bien hecha y es Con de cuernos, acción, y simulando un toro. eso es, en un Un castillo guerrero bien con guapo. cuernos, simulando un toro. Sí, 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 No, sí. el primero no lleva cuernos todavía, va como muy ¿El blindado, primero? pero Vale, vale. pero es muy compacto. La verdad, lo han puesto Sí, grande, pero en realidad tiene el que físico le- de... el que deja tuerto, sí, es verdad. Eso es, el que le pasa por aquí y le hace una raya. Bueno, entonces ese es el primer personaje de la historia, ahora diremos quién es. Y bueno, se llama Guts, y es el que empieza conduciendo la historia. Ya nada más
a los pocos minutos ya se encuentra con el segundo personaje principal de la historia, que lo recluta porque ese ya no es solo un guerrero, es un líder de un grupo. ¿De mercenarios? Eso es. Tiene un grupo de mercenarios, digamos, que es su ejército, su banda, y son muy buenos guerreros, les contratan por dinero y demás. Y en ese grupo, en la mano derecha de ese segundo personaje, que sería el tercer personaje que es protagonista en este manga, pues sería su mano derecha, que en este caso es una mujer, es una gran guerrera. El líder de este grupo de mercenarios se llama Griffin en el cómic, Griffith, y su mano derecha, que es esta chica, se llama Casca, esta mujer. Entonces, empecemos. El primero de ellos, que yo creo que en realidad es el protagonista, el primero que nos presentan, aunque luego lo reclute, Guts. Este personaje, pues hemos dicho que es un gran guerrero muy solitario. Tiene varias cosas que le definen. El combate con una espada muy larga. Eso sí que yo no lo he encontrado. No sé cómo combatía. El caso es que para nosotros ese personaje representa a Dardanos. Digo que la espada se llama Zambató y es una espada que se usa para... ¿Cómo se llama la espada? Zambató. Zambató. Es parecida a una Zambató y son espadas que se usan para luchar contra caballería a caballo. En vez de lanzas se usan espadas largas para clavarlas en el suelo, como la película de Braveheart, con las lanzas. Eso es. Para luchar contra caballería a caballo. Son espadas que en principio no son manejables, pero bueno, es un cómic, le damos un poco de fantasía. Este se supone que es una bestia parda y es capaz de enarbolar este tipo de espadas. Y manejarla como si fuera una espada corta, con lo cual tiene unas grandes ventajas porque llega mucho más lejos, lo destroza todo. De hecho, él mismo dice que no tiene filo esa espada, que lo que hace es, la usa como un martillo. Eso es. No sé cómo combatía Dardanos. No. Tampoco, con la pica troyana, como todos, pero... ¿Y espada? Tampoco. Llevaba la espada llevaba la sword, que es ese word, es la palabra, que es lo que usaban las sword. En alemán es la Schwert, me parece también. Espada es la traducción en Goa. Espada es un término payo, pero el tridente, que serían las tres cabezas, los tres reyes magonos, por eso vemos similitudes con Griffin, Guts y Casca, serían Alejandro Magono, Dardanos, el rey Dardanos y Viturregui. Entonces, su símbolo es el tridente. Es el tridente que representa el Tratado de Irusia, que firmaron para luchar contra los payos, que ahora explicaremos y todo el tema. La arma que enarbolarían sería el tridente, pero espada también se convertía en la espada. Claro, el tridente lo llamaban a la pica troyana, ¿no? Era el tridente, lo llamaban pica troyana. La pica troyana y se convertía con espada porque todo el mundo conoce lo que es el nudo gorgoriano de Alejandro Magno. El nudo gordiano. Vale, bueno, ¿qué vemos de similitudes de Guts, de este personaje, con Dardanos? Por ejemplo, siempre está herido en una pierna, siempre lleva una venda en la pierna. Recordemos que Dardanos es el de la herida en la pierna. Bueno, luego además es la mano derecha y mejor amigo de este otro personaje que vamos a presentar ahora, que es el que le recluta. Son como comandantes de un propio ejército, pero son como inseparables, cada uno hace su propia campaña. En los Veres vemos como Alejandro manda a Dardanos a dar la vuelta al mundo, luego se acaban encontrando, pues en este caso ocurre igual. Griffith manda misiones a Dardanos y se acaban encontrando. El que va dando vueltas por el mundo y haciendo misiones, en este caso en el manga, es la figura de Dardanos. Nos veríamos que Berserk se refiere a la armadura que en el futuro Guts conseguirá, que es la armadura del lobo, la armadura del Khan. Y sabemos que Dardanos será el Khan, el lobo. ¿Qué más? No, sí, a ver, mira, por ejemplo, la relación que tiene con el segundo personaje que vamos a explicar ahora, que es evidente, bueno, que nos parece que está muy, muy bien representado, que es Alejandro, pues es su gran amigo. Y en el libro de los Veres es lo que dice, ¿no? Era el gran amigo de Dios. O sea, Dardanos es el mejor amigo de Alejandro. Es más, cuando... más digna para estar con Alejandro. Eso es, al final cuando acaba de dar la vuelta al mundo, de hecho, se entristece mucho porque se da cuenta de que su ausencia, bueno, no creo que su presencia hubiese cambiado mucho las cosas, pero él se culpabiliza a sí mismo con que si él hubiese estado, ¿no? Porque ha perdido a su gran amigo y a todos los demás. Cuando él llega, es que Dardanos es el que más vive realmente de los tres Reyes Magos. Vive muchos años, creo que son 120,
por ahí. Sí, por ahí. Entonces la vuelta al mundo la hace en 60 y pico años. Entonces cuando él vuelve, a Alejandro ya le ha pasado pues, el Calvere, ya se lo han cargado Yurri y demás. Teo II ya ha hecho su plan y ya está acabado. De hecho, hace años que ya está acabado. Incluso cuando él llega a su reino auténtico, que es el que le concede a Alejandro en vida y se lo concede para siempre, la Cerdañe, no le recuerdan Claro. a Dardonos, que se lleva otra decepción grande, ¿no? Porque... Hay que contar que Dardonos dio la vuelta al mundo, por eso hay tantos lugares de China que tienen nombres de Yuan, Yan, sitios que es parecido a Juan Yan de Ardonos. Yan, sí, porque él era Yan, él era Yan Yan. de Ardonos, ¿vale? Tenemos Magallanes, tenemos muchos pueblos de Sudamérica que tienen ese vocablo Juan, Yan, Xian, en Japón, China, en esa zona se usa el Xian en vez de Yan, ¿vale? El que dio la vuelta al mundo fue este hombre, claro, ahí transcurre un tiempo. Decir que Fue el primer blanco en dar la vuelta al mundo después del golpe, solo añadir eso. Exactamente. Luego veríamos Gengis Khan, el perro, veríamos muchas coincidencias en figuras importantes de la historia con Jan Dardonos, el Khan. ¿Vale? Tendríamos a Gengis Khan, tendríamos a Atila al-Wan no dejaría de ser Yan, ¿vale? Decir que el manga se encarga mucho hasta ser a veces, digamos, incide demasiado en la relación amorosa de estos dos personajes, de Griffin y Gatch. Es que ahora hablaremos de Griffin y cómo lo dibujan. No hay que olvidar que es la visión paya de toda esta historia. ¿Vale? No lo está contando un Bere ni está intentando recuperar la historia verdadera, ¿vale? Es una historia como la Biblia y tal, como hacen ellos para estropear una historia, incluso la van enterrando bajo capas de ficción, ¿no? Entonces esto al final también podría ser un delirio de este japonés que en su lectura y buscando información la vilipendiada, ¿no? Pero el hecho que la obra está, ¿no? Me refería a que se hace mucho hincapié en esa relación casi amorosa, porque se malentiende la palabra amor con el agape, el amor tiene 3 o 4 definiciones, que es el amor fraternal, el amor romántico y el amor agape. En la Biblia, por ejemplo, se usaba el agape cuando se decía a Jesús, ¿me amas, Juan? ¿Me amas, Juan? Significaba me agapé. Es un amor fraternal, de compañería, de compañismo, o sea, de gente que lleva un mismo objetivo y lo lleva junto, ¿vale? Pues se hace mucho hincapié. El amor hacia un amigo. El amor de amistad. El amor de amistad. Sí, el amor fraternidad. sexual, el amor la palabra fraternidad es mala, ¿eh? Cuidado, lo sabemos. Por eso, no ya sabemos quién entenderla como fraternidad, como hermandad. Esto es simplemente... Como sentirse hermanos sin llegar a hacerlo. Eso es, yo he querido mucho a mis amigos sin haber tenido nunca ningún tipo de roce sexual con ellos. Quiero decir, es esa amistad que se produce entre dos varones que no tienen intención sexual hacia el otro, pero los payos te la cuentan siempre meten un poquito, pues para denigrar esa relación, ¿no? Que si había algún rollo. En tiempos de hoy esa obra se cataloga como algo, como que hay algo erótico entre esos dos personajes en la obra. Aunque si te ves la obra y la comprendes, entiendes que no hay erotismo, sino lo que hay es una gran admiración de tanto el uno como el otro. Lo que pasa es que se hace mucha hincapié en términos como que cuando Griffith en una pelea con Gatch lo gana, le acaba diciendo que eres mío, me perteneces, pero no como pertenencia sexual, sino como pertenencia a mi objetivo, a mi propósito, a la causa. A la causa que yo voy a crear. Sí, de hecho, pues eso, es claramente la relación que tenía Dardonos con Alejandro, ¿no? De hecho, hay varios pasajes en el libro de los Veres que son muy guays a ese respecto. A mí me han gustado mucho, no sé, cómo se veía. Yo no me acuerdo muy bien recordar que otra cosa que a mí también me hizo darme un poco la luz, no decir que eso se parece. En los Veres hay un pasaje de que, no estoy seguro si fue Carronona o Dardonos, que se enfrentaban a 100 combatientes y ganaron. Creo que hay un pasaje así. Fue Dardonos. Pues fue Dardonos. Creo que fue... espérate, me estás haciendo dudar. Yo sé que Carranona tuvo un combate también épico. Desafió a un príncipe, payo, en combate singular y al final tenía 6 hermanos o 7. Entonces se cargó a ese príncipe y luego vinieron uno por uno todos sus hermanos. Y sé que fue un combate épico de todo el día. Y al final les derrotó a todos. La cifra de los Veres son la mitad 100. al último, y ese fue Carranona. Pero yo creo que 100
Creo que 100 es Dardonos, el que pudo derrotar a 100, que estaba ya por encima de Carranona. Sí. Bueno, Pues pero en el Carranona manga no le he iremos visto, viendo... no le he visto yo en la obra, a Carranona. Sí, En sí que Berserk. sale la obra. No, debemos entender que son arquetipos, o sea, se cogen figuras y se mezclan, es como la figura de Conan, ¿no? Figura de Conan se hace un íbero y a luchar, ¿no? Y entonces vas mezclando los estudios de Robert Howard con los tiempos de Iberia, las tierras de Iberia y con el personaje, pero no quiere decir, es igual que Jesucristo, que es la historia de Caristo y Jesús, ¿no? Entonces mezclas dos personajes y haces un arquetipo, haces un personaje nuevo. Pues con Gach hicieron lo mismo, cogieron allí a Dardanos y cogieron historia de Carranona y montaron el personaje, todo presuntamente. Eso es, bueno, Pues sí. veremos cómo en el manga Carranona tiene una batalla de 100 personajes. Exactamente. Que es una bestia parda. Es una bestia parda. Y eso en el cómic lo hace Guts, que se supone que es Dardonos. Bueno, ahí está. Si De quieres todas maneras, hablar también de representa Casca, la gran habilidad de lucha de los Beres en general, porque había muchos generales, no sé cómo decirte. Mikume también era un gran guerrero. Hay muchos de los capitanes de Dardonos eran telita para encontrártelos en el campo de batalla. O sea que... Claro, el tema es crear con muchos personajes una historia, entonces tú cuando haces un arco argumental, pues te lo montas con tu personaje y le das eso. O sea, no hace falta que sea exactamente tal cual. Aquí, desde luego, recogen Hablamos de Casca. en el cómic recogen el enfrentamiento en el que derrota a 100. Está claro. Y yo creo que ese es un logro de Dardonos o de Carranona. Creo que es más de Dardonos, no me acuerdo muy bien, pero creo Sí, no, yo que... no tengo duda, yo no me acuerdo. Eso es. Ahora tenemos a Casca. Eso te iba a decir. Bueno, vamos con Alejandro. Griffin es Alejandro. A Griffin, por ejemplo, es fácil de reconocer porque de hecho ya incluso su armadura, a él le llaman, su grupo de mercenarios se llaman los halcones y a él le llaman el halcón blanco. Evidentemente no le han puesto el águila, ¿vale? Le han puesto el halcón, claro. pero le sobrevuela. Recordamos que es una visión de un japonés de esta historia. Y evidentemente le cuadra más que sea un halcón que es Ra, ¿sabes? Que el halcón es el Relacionado símbolo con de Ra. Claro, o sea que probablemente eso le atraiga más. Pero el propio casco de Griffin y todo tiene un pico. Entonces, bueno, y aparte le llaman el halcón blanco porque él era el águila blanca. O sea, quiero decir que el blanco es una referencia ya que ya no es a la pureza. A los payos, a la luz, es a la raza, o a la raza blanca, ¿no? El bere lleva el blanco y el verde por bandera, pues el halcón blanco sería el águila blanca en Alejandro el Mago, ¿no? Eso es. Griffin, por supuesto, monta un caballo blanco. Es otra referencia clara. El que conozca la historia de los Beres, Alejandro tenía un caballo blanco. Exactamente. Entonces va en un caballo blanco, es el halcón. Fíjate el arma que lleva Griffin. ¿El qué, perdona? El Griffin lleva una espada que es una falange. Fíjate. ¿Es una qué? El arma que lleva. Es un falange, ¿no? ¿Cómo se llama falange o alfanje? ¿Cómo se llama? Es una espada íbera. La íbera. La íbera sí. se llamaba falcata. No sé si te refieres a eso. Eso, falcata, perdón. Vale. Sí. Si os fijáis, es una espada parecida a la falcata, la que lleva. La que lleva es ahí. más refinada, es curva. Sí. Es curva. No es igual, pero hace una referencia muy curiosa porque es la espada que usaban se llaman Shamsir, lo que usaban los musulmanes. De ahí la cimitarra. De ahí pasó a ser cimitarra. Curiosamente, la falcata es un arma que se han encontrado armas en la historia aquí en Iberia hechas de acero mucho antes de que se inventara la tecnología del acero. Cosas que la historia no da por válida, pero la falcata existe y ahí está. Claro, bueno, es que la historia del acero, pues la que nos han contado será otro cuento chino. En fin, entonces, bueno, Griffin es fácilmente reconocible. De hecho, en el primer enfrentamiento que tiene con Dardonos, para reclutarle, pues siendo Dardonos está dándole una paliza a todos sus mercenarios. Solo le está costando enfrentarse al que representa a Viturreigi, que es Casca. Y tiene que venir Alejandro para doblegarle y hacerle entrar en sus tropas, ¿no? Es una cosa de todas maneras clásica. No sé si se verá la falcata. Esta es la falcata íbera. La falcata rompe todos los esquemas de la arqueología, porque está hecha antes, mucho antes, está descubierta mucho antes de cualquier tipo de trabajo con acero. Eso es, y encima esa tenía el puño de caballo, además.
Pero Encima la tenía el cuello de empuñadura es un caballo. caballo, para que si te ha quedado alguna duda. Bueno, Así te ha quedado claro. de quiénes eran y por qué es un misterio. Bueno, Vale, es un Griffith, arma... Griffith, en vez de usar eso, usa el halcón. Mm, Sencillamente porque simboliza a Ra, simboliza al dios Pa. mm. Si os fijáis en el trono de Thanos, en el guantelete infinito, el trono tenía las 4 cabezas de halcones, o 2 Claro, cabezas de halcones, como los sacrificios se hacen a Ra, se hacen al dios Ra. eso Sigue, es. perdona, Fer. Eso es. Es que no hay que olvidar que ellos pues, son expertos en la inversión de los símbolos y el apropiamiento cultural. Entonces, bueno, eso. Fíjate que la falcata, el filo va hacia abajo y en Griffith en el manga el filo va hacia arriba, como la falange, Mm, como el alfanje, perdón, que no me sale, mm, cimitarra, perdona. sí. Bueno, en el cómic de todas maneras Griffin pues, pretende, su gran aspiración es llegar a ser rey, ¿no? Cuando no tiene, en el cómic digo, pues no tiene abolengo ni tal, y su aspiración es llegar a ser rey, ¿no? Bueno, recluta a Dardanos demostrando una superioridad física brutal. Cuando Dardanos tiene una espada que prácticamente nadie puede parar, él la para con movimientos, técnicamente es perfecto, se le sube en la espada en un momento dado, se pone, Dardanos falla el golpe y él camina por la espada, o sea, que decir, es como están diciéndote que es perfecto. Eso en algunos sitios se escucha como que ahí es una demostración como que un hombre se sube encima del otro. Por eso, porque hay mucha alegoría, digamos, a la homosexualidad, Sí, a la a la homosexualidad. homosexualidad en esas viñetas. Sí, nos quieren Porque se ven traducir esa muchas relación imágenes. que tenían, que es súper bonita y que no tiene nada que ver con el sexo. Oye, que las relaciones sexuales también pueden ser fantásticas y muy bonitas, pero esta concretamente No, cada uno puede hacer no lo que era quiera. así y la pretenden ellos, por su forma de ver la vida, enturbiarla con otros temas. Sí, hay mucho intento de visión de que ahí esos dos pues había un feeling Sí. que el autor intentaba tal. Pero Yo es de lo que todas maneras lo decíamos, yo interpreté, desde mi paternidad me he equivocado, como ya me habías pero dicho es el quiénes manga. eran, yo lo interpreté como que Alejandro era el más perfecto. Sí, es el más estilista en este momento, es el más, claro, porque el papel de Griffith en este cómic es como, digamos, el tocado por la mano de Dios, Mm, ¿vale? Que ya hablaremos de eso, ¿no? mm, Hay que decir que Griffith era un niño de la calle, era un vagabundo, que su objetivo era caminar por una calle y veía el castillo al fondo y su sueño pues se fue conformando a que es la aspiración de llegar a conseguir ser rey, ¿no? Entonces en su camino pues construyó un ejército de mercenarios para ir construyendo esa idea. Y la idea de ese combate es conseguir a Gatch para su causa. Porque si ve al mejor luchador del mundo, lo quiere para su causa, para conseguir su objetivo. Digamos que alcanzar el objetivo de Griffith va a ser muy importante para entender este cómic. eso es. Bueno, el tercero en liza sería, insisto, digo en Berserker, el tercer personaje de más importancia es una mujer que se llama Casca en el cómic, pero que Man y yo la identificamos claramente con Viturei porque, bueno, porque es el que falta, es el que era la mano derecha de Griffin en el cómico, del que representa a Alejandro antes de que llegue Dardanos, y es como, también es muy buena guerrera, pero es más estratega. Es que, bueno, cuentas de hecho cómo acaba el personaje, porque bueno, yo desde luego de Viturreigi es del que menos información hay, ¿no? Es como el que ha caído en el olvido. ¿Y Claro, cómo acaba este personaje? vale, pero de este personaje hablaremos luego ya al final del podcast para no adelantar el advenimiento, ¿no? Vale, Pero debido a algo que ocurre, este personaje acaba pues con una mente rota, pérdida de memoria, se olvida quién es, se convierte en una cría pequeña de mente y la acaban pues teniendo que llevar como una cría pequeña. Eh, Parece una alegoría como que como es el que menos información se tiene de él, el que más se ha olvidado, pues la forma de representarlo, que este personaje perdió la memoria, pues es la más idónea. eso Luego el es. vestimiento de ella es más galo, es más rollo vikingo. Tenemos que tener muy en cuenta las armaduras de los personajes como son. Sí, No sé porque si he hablado antes de la armadura de Berserk, la armadura de Gatch, de las Ranos, a la que va a llegar. la consideran la conseguirá más adelante y es la armadura de un perro, de un can, que es muy importante, que es una armadura que le consume a él a la misma vez que le proporciona no sentir dolor en una batalla, ¿no? Pero se ve representado como el perro, entonces ya hay como avatares, ya entra en el mundo de fantasía, en la era de la fantasía, y hay más enfrentamientos. Seguimos.
Bueno, en las películas, me imagino que en el manga siguiera una evolución más o menos parecida. En las películas, son 3 películas. A mí Sí, la más interesante... las películas son muy fieles a la era de oro del manga. Son muy fieles. Eso es. Y a mí me gustó, la que más me gustó fue la primera, porque es la que tiene menos rollo esotérico. O sea, ahí se ven las batallas, cómo van conquistando, cómo mejoran. Y bueno, y se ve la gran batalla final que tienen por conquistar un castillo, que es el punto de inflexión entre, ahí ya entra lo místico y tal, es cuando toman ese último castillo. Yo creo que esa última batalla de la primera película representa Troya, realmente, porque es un castillo en el que están, bueno, ya lo tienen medio tomado, pero el interior no lo pueden tomar porque dentro hay uno que se está cargando a todos los soldados que mandan, y entonces ya entra Dardanos en plan de, bueno, esto no puede ser, entro yo, y allí se encuentra con que se están enfrentando a un demonio rojo, con alas, con cabeza de toro y cuernos, quiero decir. Que se llama No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Zoro. ¿Zoro? No me El amo digas. Zoro. No me digas que se llama Sí, Zoro. Bueno, yo es sí, que le sí. identifiqué con el emperador, con Omaizoi. Ah, yo pensaba que era Sí, un poco pero la es representación que del imperio, Payo en general, y de sí, sí, Omaizoi como tal. Pero es verdad sí. que no le consiguen matar. De hecho, les hace una profecía y se va. Hay que entender que hay que entender que es una visión de algo que creemos que alguien ha estado estudiando y luego ha dado su opinión y su versión. Entonces, digamos que Omaisol sería más el padre de la princesa, Sí, ya. Es ¿vale? verdad. El Y el rey amo ese, Zoro, sí, digamos que es más un protector de lo que veremos luego. sí. Luego va a ocurrir algo. Entonces, el amo Zoro es la figura fantástica que se convierte en el protector para que ocurra lo que va a pasar después. Un poco el Porque guardián tiene que del ocurrir. destino. Sí, digamos que es el que tiene que vigilar que no se descarríe el personaje. Y físicamente, como está representado en el cómic, pues insisto, es un demonio con cabeza de toro, rojo, cuernos y alao. Exacto, Es claramente una alegoría del Imperio Payo, ¿no? Digamos. exactamente. Si lo hubiesen hecho con cabeza de león, pues también habría funcionado. Sabemos que el amo Zoro es que lleva las manos así, Eso es. El simulando que los sale, cuernos con los ojos en las manos. el que sale en Eh, la película de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, acuérdate, Guillermo del Toro, ese Kentaro lo representó Miura, muy bien. ¿Cómo se llama esta película? La del laberinto. No sé. ni idea. Bueno, una película de Guillermo del Toro que, En el laberinto o algo así. ¿No? El dentro laberinto del el fauno, el laberinto, laberinto del fauno. el laberinto del fauno, eso es. Yo sabía que había un laberinto. El Fíjate, laberinto del fauno. Guillermo del Toro, el laberinto del fauno, Kentaro Miura, ¿ves? Vamos viendo cómo van coincidiendo peligrosamente los ¿Cómo se...? sinónimos. Es increíble que se llame Zoro, porque, joder, se me había pasado por completo, pero claro, si se llama Zoro ya más claro no te lo pueden decir, para el que haya seguido, pues, Exactamente, Amo Zoro no, se la llama gran... Zoro, no Amo Zoro, pero bueno, Ya, tenemos claro, que ser no, Amo es Zoro. que si lo llaman a Mozoro, apaga y vámonos. Claro. No, lo llaman Zoro, pero bueno, para el que haya seguido los vídeos de Baldeán de Mágico, del maestro, o los textos del mega maestro que sale en el altar, pues más o menos Tiene que estar maestro. le tiene que Un sonar el amor. abrazo a José Alfonso. Hombre, claro que sí, un abrazo muy grande, es un crack. Bueno, y nada, eso es básicamente el manga y sus personajes presentados. ¿Qué va pasando a partir de esto? Hay una cosa muy importante, no hay que olvidar que la espiritualidad moderna, que está absolutamente intervenida, digamos, por lo que yo llamo poderes fácticos, llámalo X, payos y paganos y demás, la espiritualidad, el New Age y todo esto viene de los Veres, los que hablan de que hay vida, de que la muerte no es el final. Es una frase Vere, la muerte no es el final, es una frase Amen Vere. Egil is Lumen. Eso es. No, pero eso es el poder final, el poder es el poder final. Amena egis alum. ¿Dices Exacto, esa? sí. Esa es el poder final. Esa se refiere a que al final, ¿no? Eso Yo es, tenía... os traemos a la mente que la muerte no es el final. Ah, vale. Yo pensaba, pues vale, yo conocía las dos frases y no las había relacionado. Estoy todavía estudiando mucho lengua, tengo el libro de Es la Enric. frase que hemos puesto en el roble de Valdeande, en la placa de mármol que se hizo para... Eso es, o sea, que los veres son los que hablan de que no somos solo este cuerpo y somos otra cosa, somos una energía que encarna aquí, que viene de otro plano. Es más, lo explican perfectamente en Lendanic, otro libro que hay que leerse, que es muy bueno, desde el principio se llama, y claro, cuenta antes de la llegada de los veres aquí, te está hablando de la etapa estelar y tal, es muy interesante Lendanic. Y
Y ahí ya te dice que, pues eso, que aquí... Entonces, toda esa enseñanza y todo eso que se ha canalizado en las partes místicas de las religiones y en el New Age actual y en muchas otras cosas, vienen de esa creencia. Es más, en Hellraiser, como son unos expertos en darle las vueltas a las cosas, recordad que Exactamente. el lema de la película de Hellraiser es, claro, vuelto súper oscuro, es la muerte solo es el principio, porque van al infierno y lo pasan fatal, ¿vale? Es como ellos invierten todo lo que te digan para que sea negativo, pero la muerte no es el final, que es totalmente distinto, ¿no? El mensaje, cambiando solo el no de dos cositas de sitio, te viene a decir eso, ¿no? Y este Y a cómic, a saber lo partir que de hay, esa ¿no? batalla Pero en el bueno. castillo, el verse, que a partir de esa batalla en el castillo ya entra un poco en eso, y eso lo puedes explicar tú mejor porque yo todavía no lo he pillado mucho. Hay como una batalla por las almas, ¿no? De hecho, al final se monta un torbellino de almas. ¿Puedes Vale. explicar un poco eso? Berserk que en principio se basa en esto, en guerras medievales, pero hay un trasfondo de, digamos, el mundo espiritual y que depende de qué tipo de personajes es capaz de hacer como de conexión al mundo espiritual, como creando vórtices, ¿vale? Veremos, esto ya no es la película, es otra era, es donde empieza de verdad la saga Berserk. Veremos que esto es el futuro de lo que estamos hablando, ¿vale? Pero lo veremos el futuro. ¿Cómo? Depende de qué tipo de personajes, depende de qué tipo de ritual, es capaz de crear un vórtice de las almas muertas, de la gente muerta, de gente que sufre, y con ese vórtice, digamos que conectar el mundo de los sueños, el mundo de las ideas, con el mundo real. Entonces, la fantasía, los miedos, las pesadillas, demonios, ángeles, son capaces de integrarse dentro de la realidad, ¿vale? Pero nos centramos en la era de oro, que digamos que solo hay 4 puntitos irreales, no racionales, con los que lidiar, que es el puntito de Damoforo, porque vemos ahí una especie como de demonio, una catacumba con la que tienen que luchar, y luego el advenimiento que será el final de la era de oro. Luego ya se pone más en este rollo digamos, de luchar con esto, con figuras arquetípicas de monstruos que acaban surgiendo, acaban dominando la Tierra, brujas, hadas, centauros, todo eso. El advenimiento también sería un poco, el arrebato bíblico sería un poco el juicio. Sería la crucifixión, en cierta manera, el arrepentimiento malentendido de Kentaro Miura, sería todo eso. La situación del arrepentimiento, de cargar con la cruz, que los veres creemos que es, gracias a José Afonso, que es Vercingetorix, que es el que desde Galia bajó hasta Cartagena cargando con la cruz y luego allí desapareció. Veremos que Griffith ocurre algo parecido. Hijo de Pero un rey expliquemos bere, primero ¿no? lo del Vercingetorix, con Ribere. hijo de un rey bere. Vercingetorix significa los veres que viven dentro del Gento. Gento era pues como una ciudad amurallada. Ah, yo Entonces pensaba que era viene de ahí hijo la de un rey palabra bere. cruzada. Sí, pero el nombre es Vercingetorix, que significa el vere que vive dentro del Gento, que ahí viene la palabra de gueto. Ah. Ahí deriva la palabra que se usa mucho de los guetos, ¿no? En América se usa mucho. ¿Y que era una Pero ciudad amurallada? sí, Gento, gente que vive dentro, o es redonda, es amurallado, es construcción amurallada, gente que vive dentro de una zona amurallada, un castillo, en aquella época medieval, pues Un gueto. más ideal, Eso un es, gueto, claro. Vale, ¿vale? pues bueno, las películas llegan, en la tercera y final se llega. Segunda, habla la segunda del rey, la princesa, Bueno, en la segunda, exacto, en la segunda sería cómo han plasmado la historia de cómo empieza la la guerra guerra de Troya. de cómo empieza la guerra de Troya, solo que bueno, al final tú estás vendiendo un cómic, tiene que haber lo hablábamos tú y yo, tiene que haber unos pasajes románticos, tú cuando vendes una Claro. historia tienes que cumplir una serie de cosas. ¿Qué pasa en el cómic? ¿Cómo se llama? Griffith, o sea, Alejandro, se casa con una princesa, pero por No se ambiciones. casa. Bueno, la seduce Sí, con intención de casarse con ella para adquirir rango político, con ambiciones políticas. ¿Vale? Y eso, nobleza, aquí un rango de nobleza, que eso al es ser una persona así que no es noble, pues la eterna lucha del noble contra el pueblo y tal, y el en pueblo su nunca puede llegar hasta nada. ambición, eso es, en su ambición, pues se seduce a la hija del rey, a la princesa más hermosa, y como es perfecto, pues la consigue seducir y traiciona
en ese sentido al padre de esta princesa, que era el gran rey, que digamos que sería, ese sí que sería Omaizoi. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo, bueno, eso le cuesta al pobre Griffin, le cuesta que, pues que el rey le quite su confianza, que le había dado títulos, tierras, entonces se cabrea con él, que eso no estaba en sus planes, él pensaba bueno, que eso le iba a llevar a casarse y a entrar en la nobleza. Eso le sale mal, el rey se lo toma fatal y ahí es cuando ya le prenden y ya no está Dardonos con él, de hecho, que bueno, ya no está Guts con él, como en la historia verdadera, ¿no? Woods ya se ha ido un poco a su bola y nada, y le cuesta que le apresen y tal. Esto De en cierta los manera Veres se y ha los ido a cumplir una Payos, misión, que tiene que ir a matar un... sí, pero es verdad, se ha ido a cumplir una misión que le ha encargado Alejandro, pero una misión ya muy oscura, ¿no? Ya estamos en la visión que tienen ellos de Claro, las sí, cosas, ¿no? A matar a uno o en secreto y tal. Bueno, claro, era el don, claro. o sea que está claro que las misiones se las encargaba el Matar don. a uno, su descendencia, pero fíjate que esa matanza que hace Gach tiene relación con la muerte de la familia Romanov. Ah, sí, eso no lo había, fíjate, claro, sí, tío. ¿Entiendes? Esa misión es encargarse de matar a todos los seres vivos de la familia tal, de una parte de la nobleza que está en, digamos, en conflicto con el sueño de Griffith. Entonces, Gach entra en el castillo, mata al padre, mata al hijo, y así. El hijo es por accidente, sí, vale, pero sí, pero te la está metiendo el autor, te está diciendo, hubo un asesinato de una familia que se quedó colgada, desapareció, pues fíjate que eran todos muy rubios, todos eran muy Sí, altos, sí, muy sí, son todos verdes, veres, sí. ¿sabes? Sí, al hijo lo mata un poco por error porque tampoco el cómic pretende ser tan cruel, ¿no? Pero bueno, al final los extermina. Eso, Dardonos. Y mientras él Sí, está pero haciendo lo eso, intentas es y cuando no Griffin entiendes. es aprendido, ¿sí? Claro. Pero que la idea te la está metiendo. O sea, lo intentas suavizar un poco, que es raro que lo suavice, que tal Miola, pero la idea te la estás metiendo como que hay una familia que ha desaparecido mediante un asesinato. Sí, sí, ya la historia ya está ahí, está clarísimo. Y mientras tanto, te han explicado la historia de Griffin y la princesa así, que esa sería pues la versión de este cómic y de este señor, digamos, payo, lo que sea, de esta cultura. ¿Qué cuentan los veres y los payos? Que a Alejandro le quieren hacer un truco que hacían habitualmente los payos, que era pues por los matrimonios, conseguir, si tú eras rey y tenías un reino y te casabas con una princesa, lo lógico era dejarle en dote un espacio, un pequeño condado, un pequeño espacio de tierra en tus tierras. Ahí se establecían los payos y desde ahí te destrozaban tu reino, ¿no? Con los Claro. loritos y con lo demás, ¿no? Empezaban desde ahí a hacer una base de operaciones. Alejandro, claro, Alejandro es el BB. No, es el B. B, Sí, es el es el BBB, tercer D. es el IRV, El sí. tercer D. Entonces, bueno, es el B, entonces quiero decir, es muy listo, no le engañan y conoce estas técnicas. Y entonces, cuando Maizoi manda a su hija, además le manda a la hija más guapa, dicen que era una cosa maravillosa, no me acuerdo ahora el nombre, pero era Hermión, ¿no? Hermión, creo que se llamaba Hermión. No lo sé. ¿No? Sí, bueno, le manda a Es lo Hermión. malo de haber tardado un poquillo de hacerlo, que se nos va yendo Sí. Bueno, la pues le memoria. manda, le Vale. manda a su princesa y Alejandro no pica, no se quiere casar, directamente la manda a apresar, manda a los calabozos y así desata lo que él Ya, quería, que pues, era la guerra, el enfrentamiento, porque no iba a negociar. O sea, él ya sabía que con estos hay no que había decir que la negociación. guerra era por defender, digamos, los derechos de la gente libre, ¿no? Que suena como que él quería la guerra, ¿no? O sea, los payos tienen una forma de vida Bueno, que es él quería la guerra porque ya opresiva. no se podía sostener. O sea, tú no puedes Exactamente. vivir o sea, constantemente sin libertad. O sea, Exactamente. es O muy sea, yo actual de el conflicto. como el sistema que vivimos hoy en día es payo, 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 o sea, es opresión y negación de derechos En total. aquella época peor, porque Alejandro no había cambiado el mundo. Ahora vivimos el Claro, mundo post-Alejandro. Paró los sacrificios, en fin, cambió mucho, ¿vale? Y fíjate que seguimos, que como han vuelto a recuperar el control, sigue siendo. Pero ahora son más comedidos, ahora son más ladinos. Bueno, por supuesto. Bueno, porque supuestamente será más cruel en aquella época. en nuestra ficción, ¿eh? Que esto todo es ficción. En aquella época era más cruel que ahora, porque claro, en aquella época pues hacían sacrificio a Carnivalix, a la Lagartus, bueno, pero que sí, 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 seguimos, Bueno, seguimos. lo de los alagartus tema. En fin, vale, pues eso. Y la tercera película, por acotar, en la tercera película llegamos ya al Calvario. Perdona, Sí. Griffith traiciona al rey en la novela, en el manga,
y digamos que seduce a la princesa, tiene relaciones con ella, y el padre, no por defender su honra, porque los japoneses están un poco perturbados, Bueno, no por defender el su rollo payo honra, de la honra. Son vale, japoneses, sí, pero claro. no por eso, no, el No, rey él no lo hace no, por eso. Ya. se enfada porque le quita el privilegio de no haber sido él quien la deflore. Lo que le fastidia es que le ha puenteado. Exacto. Entonces lo que hace es apresar a Griffith, entonces la banda de halcón se dispersa, digamos que la gente libre se dispersa, se escapa, se esconde, ¿vale? Y la presa en una cueva, pues como el entendimiento de Vercingetorix, ¿no? Que lo mandaron a Exactamente, como Cartagena, lo que le hacen a Vercingetorix. entró en una alotecia y desaparece, y ya nunca más se supo. Y entonces Alejandro, aquí ya empieza el manga a ponerse más bestia, porque aquí Alejandro es cuando es encerrado, torturado, Alejandro, perdón, le cortan los tendones, lo mutilan, le Le cortan los cortan la labios, los lengua, párpados, la se hace lengua, un amuleto con la lengua, en fin. hace un amuleto el torturador con la lengua. Por eso este cómic no lo recomendamos a quien sea un poco sensible, porque es un poco heavy. Pero bueno, es una Y representación bastante precisa del Calvario. del Calvario. Igual un poco más larga, ¿no? Porque lo tienen años. Sí, lo tienen, no Y a sé lo si mejor en más lo de 4 Vercingetorix. años. Porque el No sé si son Calvario, 4. ¿cuánto dura el Calvario? El Calvario lo es diferente porque lo que hacen es sacarlo debajo de un puente a una rueda, a que se muera ahogado, pues como en la guerra de Troyes, Alejandro cogió a un Maisol lo postró en una rueda y se murió ahogado. Por eso muchas fuentes hoy en día lo veréis, perdón, lo veréis con la lengua, la forma de una especie de demonio, con la lengua de la boca afuera, simulando Bueno, de que una se ha especie muerto. de cara león humano, humana león, que es el... Sí, con cuernos, con muy peludo y con la lengua afuera. Eso en todos los pueblos hay una fuente, sí. Valdeane nos enseñó que ahí en la estatua de Madrid, debajo de los caballos, ¿cómo se llama esa estatua? No me acuerdo. Yo tampoco. ¿Dónde se celebran los títulos? ¿Neptuno? Ah, espérate, pero Neptuno no son caballos, La pero puede... otra, la del Madrid, donde se celebra en Madrid las Cibeles. copas de Europa. Cibeles sí tienen los leones soltando agua por la boca. Pues no, están los caballos en las Cibeles No, los y Cibeles justo es un debajo carro de tirado la, por leones. La Cibeles es un carro tirado vale, por leones. debajo de los leones se ve la cara de Maisol tirando el agua. Donde sale Eso, el agua es de la cara de Maisol. eso. Uno con la Esa es la lengua figura afuera. de Maisol. Uno con la lengua afuera. Exacto. En todas las fuentes de España las vais a ver, ese sí, en todas, Es absolutamente fácil todas. encontrar a Maizoy. Entonces, Yurri, que es el que le practica físicamente el calvario a Alejandro, le tortura, mata a un hijo delante suyo, ¿no? A uno de sus Bien, hijos. bien, no me acuerdo del nombre. Creo que sí, que mata a uno de sus hijos delante suyo. Evidentemente a Henry no, porque Henry luego gobierna la Olé, pero a otro, trincaría a otro. Le mata a un hijo delante y luego yo lo que no sabía es que le ata una rueda de carro y lo pone debajo de un puente para que se ahogue. Lo del carro no sé, pero lo del puente sí. Lo cuelgan debajo de un puente y lo Para dejan que se ahí ahogue. que se muera sin bebida, sin agua y tal. O sea, Ese sí, es el Calvario. le aplican un poco lo que él le hizo a Maizoy. La venganza, Exacto. la venganza. Bueno, pues aquí evidentemente es a lo bruto. Esa es la similitud. Esa similitud la tenemos en el Calvario que pasa Griffith en el cómic del Berserk, y más adelante veremos cómo hay, en la época de la convicción, que ya entra la Iglesia católica, con el símbolo de la T, de los Tar, ya veremos un enemigo, un bestiajo, que vamos viendo cómo coge a la gente y a los burros los clava, los hace un guiñapo con una rueda de carro. O sea, le revienta los brazos para atarlo a él mismo a la rueda de carro y los pone en un carruaje y los lleva como techo. Buah. Lleva 4 tíos torturados encima de ruedas de carros, encima del carruaje que le llevan a él. Sí, sí, es que la rueda del carro, la gente no lo sabrá mucho, pero es un símbolo religioso y podríamos hacer un día Perdidos, porque Perdidos al final sale eso, ¿sabes? Y sale, bueno, sale muchas cosas. Podemos hacer un día Perdidos, que yo Tiene que ver nadie con el entendió la hombre de última temporada Vitruvio. y ahora yo sí la entiendo, ¿sabes? Ya, claro. Claro, totalmente, es clarísimo. Vale, bueno, Ahora pues entendemos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. eso es. Claro. Eso es. Exactamente. Esa es la representación de Alejandro Magno como digamos, crucificó que no fue en cruz, sino que fue en una rueda, a Maisol. Seguimos. Ya tenemos a Vale, Griffith destrozado, podemos ir a la tercera película.
Pues, bueno, exactamente, porque ahora en el Calvario es cuando, pero vamos, yo creo que la última, que es la más bestia y la más desagradable, pues se basa Esa básicamente en película, eso y ya entra en el rollo, de hecho, pues claro, te corrompen a Alejandro, ¿no? Porque Alejandro está destrozado, pero hace unos pactos para ser inmortal con las fuerzas oscuras y acaba convertido en el espera, espera, ángel. espera, Freno, espera, eso es freno, spoiler, ¿eh? Poquito a poco. perdón, perdón. La sorpresa al final. Freno, freno. Vamos Pues a contarlo bien. cuéntame tú. No, 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 cuéntalo bien, pero sin contar eso. Es que, bueno, pues Griffin, a ver, después del Calvario, ¿qué puedo decir que no desvele? Pues bueno, Tenemos que entender que Griffith era un ser humano, tal como lo pueden encontrar. a ver, a Tiene Griffin mucho es de eco verdad, el a Griffin túnel Lagumena, lo rescatan finalmente, bueno, Goods como si y fuera una simbología al túnel Lagumena, porque entran en la cueva de una manera así un poco escondida, de una manera de que se presentan dentro ya de la celda para que antes de que los soldados se den cuenta. espera, espera, un Como inciso, un inciso, un inciso. El torturador de Griffin en el cómic, que sería Yurri en Traspasado a sí, los Veres y los Payos, es un ser realmente desagradable, un enanito muy sí, chungo, sí. ¿vale? Al que Dardonos Sí, jodido. destripa, ¿no? Muy jodido. Pero es un enano, Sí, 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 es un, sí. es Bien, un bien, enano, bien. ¿vale? Así que Recordamos eso, que los payos son más bajos y los beres son más altos. Por eso, cuando mata a la familia con el niño, son beres. porque son rubios, altos, de ojos azules, cuando Dardanos va a la Claro. misión. Esa. Bueno, Porque esos eran Guts, los siguientes herederos al reinado que Griffith quería conseguir. eso es, eso es. Pero vamos, al final le sale fatal y eso, llegamos a donde íbamos. Perdona que te había cortado, sigue, dale. Bueno, sin problema. Pues estamos en eso. Griffith es un despojo humano, lo consiguen salvar en una especie como de aventura tipo túnel de Abumena, haciendo explosiones, agujeros, entrando por una escalera vertical hacia un pozo negro. Acuérdate que la Una forma espiral, una escalera de caracol, si no recuerdo mal. claro, hacia un pozo negro. Acuérdate, los sacrificios siempre se hacían al pozo negro, siempre En se el tiraba pozo. las monedas al pozo negro, ¿no? Entonces, pero la idea de ese ataque es que no se dan cuenta los enemigos hasta que no llegan a la celda. En el momento que llegan a la celda es cuando los enemigos se dan cuenta. Es lo mismo que el túnel de la Gomena, cuando Alejandro y Andardanos y Vitoregui hicieron el túnel de la Gomena, se presentaron dentro de Troyes, que Troyes no hemos dicho, pero no está donde dicen, sino que Troyes es un pueblo cerca de París. Se, Ahí es donde los Beres se nos sigue llamando dicen, Troyes, que es Troya en francés. exactamente, pues nos siguen diciendo, nos dicen los Beres que la guerra de Troya, la verdadera guerra de Troya, de ahí viene la palabra historia, fue en Troyes, al lado de, a escasos kilómetros de París. Eso es, la palabra ¿Vale? Pues los, historia, con la H, que es un invento mudo que ponen para desvirtuar las palabras, quitas la H y sería is Troya. Más claro, agua. entonces, Es el caballo de Troya. Y Troya es un libro que se sería una escribió alegoría. narrando todos estos acontecimientos donde se considera que empezó la historia porque fue el evento más importante de la historia. Porque los payos siempre llevaban un escriba al lado, y en este Es caso el escriba de Troya era Moisés. Moisés. Eso es que luego lo han Moisés, traducido al personaje bíblico y tal, pero el escriba claro, de Omaizoi era era Moisés. Moisés. Y registró todos estos hechos en un libro que pasó a conocerse como Historia. Y bueno, Exactamente. de ahí para desvirtuarnos eso, pues historia es todo lo que se ha pasado, no está pasado. Exactamente. Todo es la definición diferente a lo que ocurrió. Entonces nos inventamos el caballo de Troya en vez del túnel de Agumena, la guerra de Troya en vez de la guerra de Istroya, de Estrella. Por cierto, que la Tenemos historia, que como dice Eleazar, la historia del caballo de Troya se la puede creer un niño pequeño y poco más. ¿Sabes? Quiero decir. ahora también hay que hablar que, por ejemplo, como eran tres reyes magonos, fíjate que el símbolo del ejército de los halcones es un tridente. El símbolo que llevan en todos los trajes es un tridente. Es verdad. Entonces, estos tres reyes magonos, al iniciar esta guerra, firmaron un tratado que se llama el Tratado de Irusia, porque Iru en vasco, en euskera es tres, y Sia es, pues, como sociedad, o como entendemos, como pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo de tres, o sea, de estos tres reyes magos, en contra de los payos. Irusia, de ahí se quedó la palabra Prusia o Rusia, de ahí venimos, porque Dardonos venía de allí de Rusia, Alejandro venía de Suecia y Viturregui venía de tierras galas. Pues de una zona, a ver, Viturrey era el rey de los galos y venía de una zona que hay en Rusia o las estepas por ahí cerca de Rusia que se llama Galicia.
Galicia con Sí. TZ, Galicia. Bueno, pues de ahí venían. Por Y eso he por dicho eso, TZ, porque evidentemente, no me acordaba. sí, pues eso, evidentemente, en la península ibérica le toca a la cornisa, pues eso, de la izquierda, del oeste, De lo de- y le toca el oeste, y él se queda pues con Galicia y con Portugal, quiero decir, claro, porque es de las zonas de los Gal, que era su pueblo. Claro, tendríamos Portugal, Galicia, Galia, Gales, Angalaterra, toda esa Pues, zona sería la zona, como son galos, son zonas de donde no hubo comercio, zonas de galos fue en puertos. Francia. Eso sí. ¿No? Ahí es donde no hubo galos. Bueno, pues se llama la Galia, ¿eh? Hay zonas que se llamaron la Galia. Pues yo, según lo que he leído de Alessandre, dice que los galos, Francia, no, es lo de siempre, pues los sitúo en otro sitio para que no sepas nunca nada, ¿sabes? Quiero decir, Claro, bueno, esto es como los pueblos. Los pueblos, por ejemplo, que tenemos aquí Berga, aquí cerca, y Berga cuando eran BS era Berga, y cuando invadieron los payos fue la Patum, pero luego el mismo pueblo volvió a recuperar el nombre de Berga y los payos, en venganza, pues celebran la Patum una vez al año. Entonces, pues en Francia, pues lo mismo. La Gala, Francia, voy cambiando un nombre, pero como el pueblo no lo acepta, se sigue escuchando que era la Galia, aunque nos llamemos franceses. eso es. De hecho, la F antes era Seguimos. P. Digo, nada, solo que la F antes era Ahora P tenemos y que también pasa con la península ibérica y España, ¿no? Pues si unos gobiernan unos es la península ibérica y si no es Hispania o con Sudamérica. Tienes Iberoamérica o Sudamérica, ¿no? Depende de lo hacen quién. como has dicho con la palabra P. Cambia la P por la F es Bere, la P es Paya, pues teníamos fantasía, fantasía, Pues fantasía. farmacia. Por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos Calafell, que si tú te vas a la feria medieval te das cuenta que está escrito con Capafell, con P, te vas dando cuenta de que se van cambiando esas letras, depende quién estuviera en el momento tal, ¿no? Aquí se celebra la era medieval, en aquella época se escribía Capafell, que se pronuncia Calafell, sí, y en esa época lo escribían con P. No, Vale, pues tenemos a Griffith. en eso de lengua es alucinante, o sea, es digno de Sí, estudio sí, porque sí. flipas con todo. Por cierto, que cuando hablabas de San Jan se me ha quedado, porque me quedo escuchando de ti y se me pira. Los conquistadores españoles cuando llegan a Sudamérica, ya en un momento dado les resulta molesto encontrar tantos San Juan, se hablan de San Juan a San Juan, Exacto. les hablan todos de San Juan y ya dicen, pero bueno, Claro. ¿sabes? ¿Esto qué es? Que San Juan. Aparte que se encuentran Nos llega a efigies. nosotros, ¿no? Primero. Claro, aparte que se encuentran efigies de María y el Niño, como también se pueden encontrar en Egipto y tal, muy previas quiero decir, eso es muy previo al cristianismo y todo, ¿no? En fin. Claro, de la conquista y no lo llevó Eric el Rojo, que fue el primero que llevó allí, y no por ello el descubridor, que el descubridor es el que hace los mapas, el que hace la cartografía. El descubridor fue el catolicismo que llevó allí a descubrir un nuevo continente. Además, Eric el No un Rojo galo, un bárbaro, un vikingo que llegó ahí con un barquito, se quedó 6 meses y y se comió, se volvió. mantuvo, se volvió. Se No hizo volvió. nada. Eso no es descubrir, eso es. Que no, Claro, que América estaba allí, lo sabían todos desde siempre, los que recordaban sí, y los que tenían conocimiento. Eso lo sabían porque lo habían visto y se había ido para allá y ya sabían que allí seguía más lejos. En fin, lo que pasa es que no se pudo navegar durante mucho tiempo porque el golpe dejó las aguas absolutamente revueltas y con barro, no se podía. Entonces se tardó mucho. Por eso Dardonos fue el primero, después del golpe, el primer blanco en dar la vuelta. El primer blanco y el primero. Tampoco creo que antes de Dardonos los payos estuvieran dándole vueltas al globo. Yo creo que fue el primero, después del golpe, en general. se supone que es el primer expedicionista. Es la primera expedición que da la vuelta, sí. Vale, bueno, pues eso, estábamos en Segundo el Beren fue el Calvario. primero que le dio la vuelta. Estábamos con Griffin y el Calvario que le aplican Y bueno. ya, bueno, ya lo hemos recuperado. Griffith está hecho un despojo, lo llevan en un carro. Pues imaginaos, una persona desollada, sin piel, músculos, con todo cortado, labios, orejas, nariz, párpados, un Cristo, vamos. Un calvario con muy mala hostia. Entonces, el cómic es muy bueno porque se nota mucho la expresión de Griffith en esa parte de los cómics. En la película también se plasma muy bien porque es difícil, o sea, un tío que no se puede mover y que veas el sufrimiento y el pensamiento de él y tal, y es muy bueno. Entonces, tenemos un accidente, ellos están huyendo del castillo donde han recuperado a Griffith, y tenemos un accidente donde Griffith se cae del carro. Y Griffith se cae en un lago y ve una especie como de piedra en punta y pues su idea es suicidarse. Espera, no se Acabar cae, contigo. no se cae. Es que él, a ver,
Aquí hay un arco romántico con Viturregui, que en este caso es Casca, que es la chica. La calidad, sí. Y claro, él había rechazado, él había sido perfecto, precioso y tal, entonces Casca había estado muy enamorada de él, pero ahora es un despojo, ¿no? Entonces ahora Sí. ella siempre habría estado entre los dos, entre Dardono, bueno, entre Guts y Griffin. Ahora que Griffin es un despojo, ella cada vez siente más la atracción por Guts y él desde el carro lo oye y huye. Sí, sí, sí. Huye porque ya no le queda ni eso, ¿no? No le queda ni el amor de la que le había seguido toda su vida. Y huye y continúa, que pasa lo que estás contando. Sí, él intenta suicidarse. Mm. Y ocurre pues el advenimiento, lo que ya va a cambiar el cómic para toda su complejidad, ¿no? Griffith, siendo joven, encuentra un vejerito, que es un huevo con unos ojos que se abren. Una figura de un huevo que lleva unos ojos que depende de quién lo coja, pues se abre, ¿no? Ese, digamos, es una manera de... Es curioso, ¿no? La figura del huevo, que luego vemos un montón El de... huevo del rey del mundo lo llaman. Sí. Luego vemos en internet, siempre hemos visto campañas de huevos, de gente que pinta huevos y cosas así. Y tiene Bueno, el mucho conejito de rollo. Pascua, en fin, todo el rollo de los huevos. Pues el vejerito, digamos, que elige al próximo falange de la mano de Dios. Ese huevo sería una referencia al huevo en el que inseminan Sí, Luis Eleazar cuando Vallejo. muere en la reentrada y primero lo meten sus genes en un huevo y ese huevo se lo insertan a María y María le da luz. Esa es la referencia Bere de este huevo. Sigue, sigue, por favor. Al huevo. ¿Vale? Me he perdido. No, Me he perdóname, es perdido. que te he cortado yo. Estabas con Vale. que él se intenta No, no, no. suicidar, estabas con que se intenta Nada, suicidar dale, dale. y entra en Intenta el suicidar. Entonces, advenimiento. en ese momento, es curioso porque no lo hemos contado, se nos ha olvidado, ese vejerito, que se llama Vejerito, si lo buscáis en internet, es el nombre de un diablo de los 72 diablos de Salomé y todo este rollo, ¿vale? Y siempre hay una vinculación a diablos, tratar a la figura del B, a la palabra del B con diablos. Claro. Vejerito, Sí, significa sí, sí. algo del Bere, ¿vale? Ahora mismo no lo sé exactamente, pero siempre hay una vinculación a demonios, ¿vale? Por eso diablo, adibele, que significa el Bele sabio, sabio, adi es inteligente, Bele es el Bele inteligente, que digamos que sería el Luis Eleazar, el que vino a la Tierra, ¿no? Al globo. Pero aquí se le dio la vuelta y se convirtió en el ADL, en el separador, en el secessionista, en el diablo. Siempre hay una referencia torticera, porque esto es Una Mortal de Filemón inversión, en estos sentidos, una inversión. sí, una inversión a satanizarlo, ¿no? Satán, diablo, ¿vale? Pues el vejerito en este punto, digamos que es cuando Griffith ya está en su punto más bajo, es cuando le ofrece una posibilidad, ¿vale? Entonces se abre un vórtice porque hay un eclipse, esto está muy mal explicado, pues yo no lo explico muy bien, parece, pero bueno, hay una especie de vórtice, hay un eclipse, se abre un vórtice y el ejército de Griffith, los que le siguen, los que lo han recuperado, se ven inmersos dentro de, digamos, un infierno, ¿no? Un pandemonio, un sitio donde viven los demonios, ¿no? Sí, un Y se inframundo, ven lo que un sea. inframundo, Por se ven cierto, que rodeados eso de se demonios desata con un eclipse. Ahora explicaremos lo del con eclipse un eclipse. en En lo la que película viene. no se ve, pero en el cómic se ve muy bien cómo se forma un vórtice. Y el vórtice en esta saga, un vórtice se forma emocionalmente con el sufrimiento de las almas en penitencia, los muertos en batalla, la gente que se ha muerto defendiendo la causa de Griffith en este caso, ¿no? Porque como él ha sido un conquistador, ha dejado muertos atrás, ¿no? Pues en este momento es cuando se manifiesta el vórtice, las almas que conforman el vórtice son las almas que Griffith ha dejado en el camino, ¿no? Sí. De hecho, le Y quieren ahí hacer es cuando... responsable en la obra, le hacen Sí, como que su ambición ha matado muchas. O sea, ya están con lo de siempre, ¿no? Cuando él lo que hizo fue quitarle el sufrimiento al 90% si hablamos de Alejandro en los Pérez, lo que hizo fue liberar al 90% de la población, incluidos payos y de todo, pabeles y todo lo que hay. Pues ahí te están diciendo como que su ambición pues mató a muchas, o sea, que muy mal, ¿no? Que muy mal hecho exactamente. porque llevó a la gente a la guerra y mató a mucha gente. Porque él se sorprende de que la gente que está viendo que se está conformando en el vórtice sea gente que conoce como niños que han quedado, como soldados que han quedado, y digamos que ya empiezan a aparecer los dedos de la mano de Dios
y le empiezan a hacer cuestiones como diciendo, tu ambición es lo que ha conformado que esta gente muera. O sea, si tú no hubieras querido ser lo que querías ser, esta gente no hubiera muerto, ¿no? Sí, obviando, en este caso, que esa gente hubiera muerto igual en el sistema brutal que había en esa época, ¿no? No, peor, habrían muerto sin sentido para hacer ricos a otros. Quiero decir que, Bueno, ¿sabes? Por lo menos yo al prefiero final el buscar que mi libertad. Bueno, en fin, sí, perdona. Sí, al sí. final el que muere te lo podría discutir, ¿no? O sea, eso sería relativo. Por eso. ¿Vale? Pues entonces se forma la mano de Dios. Si veis los últimos vídeos de Baldeander, veréis cómo se entrenan, en este mundo se entregan premios con una cajita, con una mano de oro, de bronce, ¿vale? Que significa la mano de Dios, que digamos que es como los representantes de los que cumplen la orden de Dios. Que Dios, como figura, los payos tienen a Ra, al dios Sol, al dios Ra, y la mano de Dios tiene representantes, ¿no? Pues hemos dicho antes el Amozoro, Maizol, Yurri, tal, ¿no? Y entonces estos demonios que se presentan, una es una sucubo, que es muy interesante. No sé si conoces tú la diferencia de sucubo y Me has incubo. hecho pensar en nuestro primer programa en V de Vendetta, los agentes se llaman dedos, los dedos de Claro, Dios. falanges, los dedos, claro, Los los que dedos, llevan, sí, sí, los que lo aplican la hablamos, ¿te ley, acuerdas? Era un inciso, sigue, los sigue. que aplican la ley Mm, son la falange. mm. ¿Vale? ¿Tú conoces la diferencia de un sucubo y un incubo? Me parece que uno es masculino y el otro es femenino. Pero ¿conoces por qué? No. Vale, Sé que el ambos son sucubo es espíritus que se alimentan del sexo, de practicar sexo con personas normales. Son como demonios que se alimentan del sexo. Uno es masculino y el otro es femenino. Pero no sé, ya si me preguntas pero por qué. no es porque seas femenino y masculino, sino sucubo es el que se pone abajo y incubo es el que se pone arriba. Ah, ¿Vale? Los incubos no dejan de ser egregores, que son representaciones que tenemos, digamos, cada uno puede con sus miedos, puede crear o proyectar este tipo de egregores que al ser personas sociales en la sociedad podemos tener los mismos egregores. Y bueno, el sexo, pues como le gusta a todo el mundo, pues podemos entender que puede tener cada vez más potencia, ¿no? Eso no hay falta. El sucubo es la representación de una proyección demoníaca que te viene a seducir. El sucubo sería el que se pondría abajo y el incubo es el que se pondría arriba. Por eso se representa el sucubo como la mujer, no por nada raro, sino porque sencillamente quien le puso nombre a esto lo veía así, y el incubo como la parte que se pone arriba, en este caso se vería como masculino, ¿no? Vale, pues esta sucubo le da la opción de convertirse en parte integrante de la mano de Dios, de los que van a manejar el cuerpo. Le da la opción a Griffith, ¿vale? Pero a cambio de un sacrificio, sí. ¿vale? Y el sacrificio, pues ya os podéis imaginar, Un si todo el sacrificio de ejército sangre sabía y lo que le piden pues es a sus mejores amigos y a sus tropas. Me he pasado. a todos, Digo, me he no a pasado. todos, a todos. Spoiler. Bueno, le piden un sacrificio de No, no, sangre. no, sacrificia a todos. En este punto ya se sabe el sacrificio. En este punto es cuando Griffith toma la decisión. Es más, hace mucho hincapié en que se note que él lo desea. Para que veamos la tergiversación de las historias, ¿no? Para que se vea como él lo desea sí o sí, ¿no? Ella le da la opción de decirlo, solo tienes que desearlo. Nada más aunque lo desees, que No se tienes serlo ni y que que se decirlo, sacrifique sí. ella, no tienes ni que decirlo. Y el cómic te hace hincapié sí o sí que notes cómo lo dice en voz alta, que lo pronuncia. Los sacrifico, los cedo, Sí, los no me doy. acuerdo exactamente, Sí, no los sé cómo. doy, no me acuerdo. Bueno, pues entonces ya se crea el pandemonium, se crea ahí una matanza, monstruos devorando soldados, bueno, todos los horrores que podéis imaginar. O sea, el En infierno, este, el infierno sí, desatado. De hecho, violaciones, bueno, no vamos a decir mucho para que si quien lo quiera ver, bueno, es un pandemonio chungo, del cual al final, por X y solo salen, pues él convertido en un dedo y Dardonos y, bueno, en este caso Woods y Casca, Dardonos y Viturregui. Viturregui no, sale no, absolutamente desmemoriado, o sea, Casca sale desmemoriada, convertida en una niña, porque le pasan cosas horribles en ese infierno, sale convertida en ha hecho una regresión mental, ha olvidado, ¿no? Y es lo que tú decías, que entendemos que olvidado. es como es el más olvidado, pues él te dice, mira, este ha olvidado todo, se ha olvidado de sí misma. La alegoría Y, a Viturregui, como que es y el que menos historias se conoce.
Y Dardono sale, pues bueno, ahí ya puedes contar tú porque yo no sé muy bien. Sé que sale, luego va a conseguir la armadura, la Berserk. O sea, que de ahí sale, no diría reforzado, Más pero... adelante. hmm. Eso más Y de adelante. hecho, Dardo no sale pues tuerto. de Siempre hecho ahí tenemos que tener pierde una mano, se queda tuerto pierde y un pierde... brazo, pierde un brazo, pierde un brazo y un ojo. Eso es. ¿Vale? Ya hemos visto en los últimos capítulos que siempre hay un tuerto en todo tipo de obra. Te En pregunto, este caso, ¿eso le pasó a Dardanos? Porque no lo recuerdo yo en el libro de los Hombres y los Payos. ¿Se quedó tuerto y sin Darrano mano? sale. No, no, Darrano no, Darrano No, no. Pero no. siempre vemos que, por ejemplo, las figuras Yo de mármol recuerdo de que se todas. lleva un flechazo en su última acampada antes de llegar a Iberia, en su vuelta, Sí, que pero para no, las costas no de se África queda. y se lleva un flechazo en el costado, pero no. Sí, pero no se queda tuerto, no se queda Eso. tuerto. No hay Lo que que buscar siempre ha una llevado relación. es la herida en la pierna. Eh, O sea, la herida en la pierna sí que es, ya. este personaje va siempre vendado en la pierna y eso sí que es clásico de Ujú. Dardanos. Sí. Sencillamente el perder el ojo es porque siempre vemos un tuerto en todas las obras. Siempre tiene que aparecer un tuerto que representa un bando o otro bando, según lleves el izquierdo tapado o el derecho tapado. Ya veremos esto entre comillas, políticos que siempre se tapan un ojo, actrices que siempre se tapan el otro. Estaría bien que nos Representando aclaremos bueno, que en realidad eso no lo cuento, pero pues eso, ¿cuáles son los que se tapan el izquierdo y el derecho? Creo que él pierde el derecho. creo Creo que sí. recordar. Ahora no, no estoy seguro. Ahora Sí, no me creo que acuerdo. pierde el derecho. Y Y me bueno, imagino que el tuerto del ojo derecho será el de los B y el del ojo izquierdo será el de los PA. No eso, sé. pasa que como es un japonés, pues a saberlo, a saber Tendríamos que la llamar versión que a... le da. Sí, sí. Bueno, La tendríamos... mezcla que le mete él es suya. Luego también vemos como le pierde un brazo y siempre hemos visto que a las estatuas de mármol en todos los museos les cortan los brazos, les cortan las manos, con la simple intención de que no hagan gestos como estos. De borrar los gestos que hacían esas estatuas, claro. Son gestos que representan el Tratado de Iruma, de los Sí. tres reyes magonos. Por ejemplo, cuando Alexander vemos que señala dos significa el segundo llegado al globo, o políticos que vemos señalando a Dios Todopoderoso, señalando hacia arriba. Entonces, muchas estatuas se cortan la muñeca o el brazo por el simple sentido de no ver estos tipos de gestos. Y a veces hasta las descabezan también. Sí, pero eso también tiene que ver mucho con la nariz, que también les cortan las narices, porque las narices se reconocen mucho las razas. Claro, claro. Sí, Depende de qué totalmente. nariz, se reconocen mucho las razas. Por eso muchas veces los payos cuando venían aquí parecían patos, los de las donos eran los lobos. Vemos un montón de razas que se asemejan la nariz a la rata, al conejo. Pero los de Ardono son los Uk, ¿no? Sí, sí, pero son los lobos igual, son los can. Dardono el can, y Dardono el can. Los Mm. cananeos. Ah, es que yo sabía, fíjate, pues que anda que no escuchaba a José Alfonso hablar de los Can y me preguntaba, pensaba que eran payos, porque el símbolo de los Uk es la oca, ¿vale? Sí, Y los Uk tienen un rollo especial con la oca. De hecho, yo he escuchado, bueno, en Valdeande hay unos dados en la o la fuente. oca. La oca se jugaba por España. Yo eso me gustaría porque no he terminado de entender lo que... Sabes que al maestro se le va entendiendo con el tiempo. Y yo lo de la Bueno, oca se me quedó ahí a medias. A ver si en la próxima me lo... yo llevo 10 años y tururú, ¿eh? Yo la próxima que le Me pido plata le queda- pregunto. Pero bueno, era porque era un juego que vendría de los sub. Bueno, de hecho dice, tengo un amigo que está muy flipado con el juego de la oca y saca de ahí matemáticas y buenos rollos. Y dice que viene del disco de Nosos, Puede ser, puede ser. ¿sabes? Que cuenta la historia, en realidad ese disco cuenta la historia del reino de Kukuli y de Mikume, Se que podía fue dar una vuelta. que era... Se podía dar una vuelta e investigarlo, sí, sí, sí. Claro, bueno, el caso es que ese disco no lo sabe traducir nadie más que Alessandro y tal. O sea, sabes que ese es un disco que es un misterio para la arqueología. Y tu colega. Y para mi colega, pero pues tú y yo sabemos lo que cuenta, ¿no? Es muy curioso. En fin. Sí, Bueno, sí, sí. pues volviendo a la obra, no sé, ¿qué nos queda por decir? Pues ahí en ese... Yo es hasta donde he Vale, llegado. aquí acaba aquí acaba la edad de oro y bueno, pues quien tenga estómago para leer ese tipo de obras, que son violentas, pues que lo haga. Hay muchas más ideas, hay muchos viajes vorticiales, se ven muchos vórtices, se ve como, ya lo hablemos en V de Vendetta, como entraban en una especie de Stone Age y dentro de Stone Age dando vueltas conseguían hacer un vórtice y aparecían en otro Stone Age. Al principio de la obra vemos como reyes, a cambio de este tipo de regalo especial que adicionan a Griffith, sacrifican a su mujer, a su reino, a hijas.
todo muy relacionado con esta, vamos, Y así en resumen, ¿cómo historia sigue? diferente. Y así en resumen, tú que sabes cómo sigue Griffin, ¿qué le espera? Se ha convertido en uno de los dedos de Dios, tiene poderes demoníacos y es el príncipe de la lujuria, le Vale, llaman. si os fijáis, Griffin se convierte en un halcón negro, o sea, es Claro, una figura la humana, pero con inversión, rasgos claro, de lo pasan halcón. a negro. Le llaman, le llaman el ángel de las alas negras. Sí. Luego hay una mezcla un poco El rara que príncipe de también la tiene que ver con el lujuria huevo y y el alas negras, sí, es verdad, le llaman, sí. luego tiene una mezcla rara que tiene que ver con un niño que se cría en un pozo donde tiran a los muertos. Es que esta obra es un poco bestia, ¿eh? Hay una parte más adelante que surge un niño que lo tiran a un pozo y empiezan a tirar muertos allí. Y ese niño pues empieza a crecer allí, sin ver nada más del exterior, ¿no? Y ese niño, bueno, imaginaos, psicópata perdido, tarado perdido, Claro. unas emociones locas, nada más que cadáveres, se alimenta como puede. Pues ese niño, estos mediodioses le ofrecen la posibilidad, porque Griffith se ha convertido en un ángel de alas negras, pero no tiene forma física. ¿Vale? Se puede plasmar cuando se abre el eclipse o cuando mediante un vórtice llegan al estado emocional o al mundo de infierno, pandemonio, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, este niño que crece así se encuentra el vejerito, el mismo vejerito que Griffin encontró, ¿vale? Y entonces el vejerito le da la opción al niño de cambiar su vida, de fusionarse con el vejerito, ¿vale? Entonces el vejerito lo que hace, digamos, es zamparse al niño y en ese niño, dentro de ese huevo, es donde se va a reencarnar Griffith, en Bueno, forma física. una transmigración de almas para Griffin. Exactamente. Ya hablemos, no sé si hemos hablado de la transmigración de almas de los payos, que hay un Bueno, cómic de lo Marvel podemos que lo explicar explica así bien. rápido. Es un ritual, también se conoce como Urus Daur, que en teoría aprendieron los payos cuando estudiaron, bueno, cuando los Beres les enseñaron cosas, descubrieron que había almas y tal, y se volvieron locos por vivir más y por conseguir hacer eso que ellos en teoría o no podían o les costaba mucho. Entonces al final no consiguieron hacerlo de verdad, pero sí consiguieron un ritual en el que le pueden robar, se llama Urus Daur, en el que se supone que ellos pueden transmigrar de un cuerpo a otro, que es una cosa antinatural porque ese cuerpo tiene un alma a la que se tienen que fagocitar, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que hacen ellos para mantenerse más. Pero digamos que es un ritual suyo que no se sabe, no se conoce. Sí que hay un cómic Marvel de la Capitana Marvel que te lo explica más o menos cómo se hace. Si quieres algún día lo apuntamos para grabar, Ah, pues que sí. sería cortito. Eso. Pues entonces este niño y ese huevo se forman en eso. Digamos que el niño desaparece, es un engaño, el vejerito se lo zampa, entonces, y en ese cuerpo se vuelve a recorporar la figura de Griffith. Sí, ¿Vale? como Si Griffith ya está dentro del mundo digamos, con el superpoder de poder traer pues, demonios al mundo real. Entonces ahí hay unas guerras, ahí ya se mete un montón de filosofía hindú, hay un montón de guerras, luchas contra krákenes, salen elfos por todos lados. Bueno, ya iríamos viendo. ya, sí. Bueno, Eso ahí más es que que es una obra, es que insisto que es una obra que lleva 10 años, yo creo que me he quedado corto, fíjate lo que te digo. Yo creo que empezó 10 hace por lo menos. años, sí, es posible, y es un autor muy lento que no lo ha acabado. Eso sí, promete que va a acabar bien. Sí, lo veo A difícil. ver, Bueno, cada a uno ver con su entenderá. pensamiento. Es que cada uno entenderá por bien una cosa, pero bueno. Que un inciso que se nos queda en el tintero, lo hemos dicho, cuando se intenta suicidar Griffin y, bueno, acaba entrando al pandemonio, se produce un eclipse y está, de hecho, en la costa, está en una costa, o es un río. A mí me parece una costa porque había mucha agua detrás. Un Bueno, lago, yo creo que es un un lago. lago, puede ser un lago. Bueno, el caso es que eso hace referencia en lo que es los Beres y los Payos, cuando Alejandro Magno conquista el Cállate, Imperio Payo, cállate. cruza la península ibérica, entra a Gades, en Gades corta el nudo Muy bien, muy gordiano bien, Tete. cuando llega al mar, que es como, se había quitado a Maizoide en medio hacía mucho, pero es como ya llegar, es ir al gran imperio, el gran símbolo del imperio Payo, la ciudad de Gades, que es Cádiz a día de hoy, la ciudad de los delfines, la cual su símbolo es el delfín. Cuando Alejandro llega a ese agua, que es como la consecución de su gesta, se produce pues algo que no se puede calificar de otra manera que como un milagro, porque se produce un eclipse cuando no debería, hay sol, debería ser, ¿sabes? Entonces se produce un eclipse, además no es un eclipse, el sol baja y se esconde cuando no se tenía que esconder y además el agua se queda como un plato. Y fíjate que en la Ahí imagen está.
Exacto, en la imagen. Por eso decía que me parecía, pero es un lago. Lo han puesto lago para que sea agua Fíjate, súper, súper quieta, porque se supone que el mar se queda, que eso es un milagro casi más que lo del sol, bueno, igual de grande, ¿no? Y dice él que es el reconocimiento de Ra, de su victoria, lo dice Alejandro allí a la gente que se vuelve loca a su alrededor, y les dice que es un como se agacha la reconocimiento, cabeza. exacto, y además le dice que se pone para no volver o sea, el sol seguirá, pero Ra no. O sea, que ahí Ra ya no tiene ese poder que tenía antes a partir de ese momento, ¿no? Y Eh, fíjate que en esa arena, en esa playa, hay sacrificios. en la de Porque los Gades, payos, sí, los payos se acercan a Alejandro para pedirle la segunda vida y Alejandro no se la puede otorgar. Incluso hay payos, paveles en este que se caso, suicidan. que Sí. se acaban suicidando Paveles o por payos, no se sabe, gente muy creyendo que histérica, que creyendo que dicen, estando cerca de Dios van a volver a creen que en resucitar. ese momento no les puede, que exactamente, creen que en ese momento él no puede negarse a concederles la segunda vida o la vida eterna y varios se suicidan, pero él insiste y les obligan a parar porque él insiste en que no es así, que él no se las puede Fantástico. garantizar, que Eso si hacen lo que tienen que hacer, sí, pero que él no puede garantizarles en este momento nada, ¿no? se Eso me es. había pasado completamente. Muy bien, Tete. Bueno, para Si eso os estamos fijáis en ahí, la, tú y yo. Si os fijáis, la pintura del grito, Sí. la pintura que sale la La mujer de así Munch, gritando, sí, el grito de Munch. sí, la pintura esa clásica, Ah, es la de una paya haciendo un gesto payo chillando histérica. sí, Y sí. si os fijáis, está en una playa con el alma en calma, con el agua en calma, con el sol bajo. Fíjate, es verdad, Que yo cuando leí los veres, lo primero que pensé fue en esa pintura. es verdad. Sí, sí, ostras, esto no lo había yo pensado, pero sí, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, ¿Ves sí, que nos muy bien, muy bien. compenetramos ahí a tope? Seguimos. Bueno, pues eso, yo creo que más o menos, Pero no sé si tú quieres de hacer hermandad, cuidado, ¿el qué? Con amor que, que fraternal, los dices. Con amor exacto, fraterno. de hermandad, porque fraternal tampoco podemos decir, no puede. Yo, Hermandad, hermandad. yo soy muy verde, cuidado que yo lo que no puedo hacer con las manos lo hago con la espada, como dice Alejandro, con el nudo gordiano. Oye, que no sé, a Donde no mí, llega mi palabra, llega la espada. que, perdón, que no sé si tienes algún apunte más, yo por mí, pues Sí, esto creo bueno, que lo hemos comentado. comentar el pasado de Gach. El Gach es una bestia parda, pero hay que entender por qué lo es, ¿no? O sea, es un guerrero nato nacido para guerrear porque nació en batalla, como Conan. Yo en mi cabeza siempre Carronona es la versión de Conan. O sea, Conan es una versión de Carronona, ¿no? Pues Gach nació en batalla del vientre de una mujer ahorcada. Ahí es poco, Ya, en medio de una batalla. eso no lo Y sabía. Son las películas, un ¿no? En grupo de las películas te lo mercenarios, presentan ya crecidito y peleando y no te cuentan. no te cuentan al principio, pero si te No. fijas te hacen un poco de así como de recuerdo Se ve borroso cuando del es niño, pasado. pero eso de la madre ahorcada y eso no, yo no lo llego a ver, ya te lo digo. Estos son los cómics. Es que Ah, verse que es muy largo, ya te digo yo. Son los cómics. Es más, se ve como, no lo voy a desvelar, pero se ve cómo se cuida, cómo se cría con ese mercenario y cómo se convierte en lo que es. Y lo que le sucede en esa infancia es lo que lo convierte esa bestia parda. Porque lo que le sucede en la Edad de Oro es bestia, pero es que y viene de muchas sabemos, hostias. sabemos, y sabemos, relacionándolo con los veres y con eso, sabemos por qué Dardonos, por qué el don era tan bestia. No, no. Simplemente porque era así, ¿no? Que estaba tocado. Digamos que era el mejor guerrero, el mejor, sé que era Sí, noble, o sea, sé pero que él era, ya era príncipe. Él cuando jura lealtad él ya es rey, sé que ¿no? era noble, pero tú piensas en esa época, los nobles eran los únicos que sabían pelear porque tenían Claro, formación en espada. también, El sí. pueblo no. Bueno, En la Garronona edad era de la medieval, calle. Garronona se crió, de hecho, muy mal. Tuvo un padre, era un pavele, Garronona, porque su padre era sí, sí, payo, sí. compró a su madre y luego cuando se cansó de ella la tiró y lo largó a las calles y de hecho por eso lo Eso, odiaba eso, a los eso es payos. metabolismo. O sea, uno nace para lo que nace y punto. El Es- Carronona nace para enarbolar una hacha de batalla, de armas y adelante. sí, sí, sí. ¿Qué te digo yo? A mí me das una Sí, flauta y con mucho te toco una canción. yo nada, yo Cada ni me... uno, cada uno nace para lo que nace. Está claro, está claro. Sí, Pues eso nada, es. yo lo tendremos que dejar. Sí, sí, bueno, porque yo creo que además más o menos ya el que quiera que se introduzca en el cómic
y que lo explore. Las películas nos lo han puesto muy accesible porque son 3 películas de 2 horas, con lo cual es algo bastante asequible, se pueden encontrar por internet. Ojo con las películas, que las películas son un poco bestias, ¿eh? Son de animación, pero son bestias, ¿eh? Sobre todo la No son tercera, películas. ya lo adelanto. La tercera no es No, para... va increciendo, ¿eh? Se La va poniendo, primera se más o va poniendo menos. peor, sí, se va Sí, yendo a sí, más. va increciendo. Yo tengo un amigo que me decía, me he visto la uno con el niño y tal. Digo, no, con el niño no, loco. Bueno, la Dice, uno no, pues voy a todavía, enganchar. la uno ¿Eh? todavía, que la uno Porque todavía. me dijo, es que me dijo, he visto la uno con el niño. Digo, no, niño, con el loco, con el niño no. Dice, no, pues ya nos hemos enganchado, quiero ver la segunda. Digo, que va peor, ¿eh? Que yo te Claro, aviso pues exacto. que va Y peor, ¿eh? la tercera ya no es para niños, es muy impresionante. Sí. La Tienes que tercera ya no estar, me ha dicho que la ha visto, la segunda sí. tienes que estar Pero un la poquito, tercera no me la ha contado, no sé cómo habrá acabado. tienes que estar un poquito curtido en manga para meterte en la tercera. O ser, Sí, bueno, sí. o ser Y poco entender que los impresionable. japoneses tienen, y entender que los japoneses tienen una visión diferente de la moralidad, que no es la misma que podemos nosotros tener aquí, ¿eh? Tienen una Ahí represión cortarle la brutal. cabeza a un caballo no hay ningún problema. Claro, tienen una represión brutal, sobre todo sexual, y bueno, eso les lleva a tener unas compulsiones y unas filias y unas fobias pues propias, ¿no? Y hay que entender esa cultura. Decir que Es este el cómic país, es el también país tiene una donde se cosa que me compran, gusta mucho. es el país donde se compran braguitas usadas de estudiantes por mucho dinero, Efectivamente. ¿eh? Y las venden en las tiendas con la foto y el certificado y tal. Usadas, Sí, 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 usadas. sí. Ya sabes dónde vienen. En teoría de la chica Decir que que pone este la cómic foto hay y no una sé cosa qué. que me gusta mucho, que no he visto en ningún. Claro, a lo mejor se llama Manolo y lleva Manolo, lleva. Que conste que no soy yo, ¿eh? No, ya, ya, Que ya. conste que no. No, Pero me ha salido Manolo por decir. Hay una cosa en este cómic que me hizo mucha gracia, que no había visto nunca en ningún cómic. Es cómo tratan la menstruación de las mujeres. eso en las películas tampoco Si está. te fijas, la menstruación. No, es una cosa que no sueles verla nunca en ningún tipo. Aquí la usan con mucha naturalidad. O sea, una mujer guerrera con menstruación, pues se le bajan las capacidades, ¿no? Y lo que viene de ahí, el problema que se monta de ahí bueno, todo el lío que se monta a raíz de ahí. La guerra contra las 100 personas que tuvo Yandarranos es culpa de la menstruación de esa mujer, ¿no? Culpa, no es que sea su pecado, pero no debería haber luchado en ese punto, ¿no? Y es una cosa muy curiosa. Sí es verdad que lo hace para proteger a Casca, Mm. la que traducimos como Biturreiki, que está menstruando y está muy débil y es verdad, ahora me acuerdo. Sí, 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 es sí, es muy una cosa curioso. curiosa. No No se olvidemos suele ver. ya, que todo lo de la sangre con los payos es muy importante, con la sangre menstrual también hacían ritos y demás. Claro, siempre es un ritual, la magia se hace con sangre, se paga con sangre y tal. Pues nada, Bueno, eso es. sencillamente Pues que nos son las despedimos. 9 y el gobierno nos obliga a volver a las 10 a casa. Hay toque de queda, así que tenemos que terminar. Que nada, ha sido un placer. Volveremos en futuros programas. Lo próximo será probablemente. Bueno, no decimos nada. Que Ya, nos ya. vean. Señor de los Anillos. Tú coge una Eso, sombrilla por si llueve y ya está. eso es. Que luego hay que protegerse de la lluvia, hay que protegerse. Bueno, señores, pues un placer, Manolo, como siempre, y un placer a todos por acompañarnos. Gracias. Venga, majos, un abrazo. Espera, no sé si lo he parado.